hasta ahora hemos estado hablando un tema importante que es todo el tema que tiene que ver cómo estimulo, cómo automotivo al alumno, que es importante, ¿no?, en este proceso de motivación al aprendizaje. Pero también es muy importante que les acompañemos al autoconocimiento, es decir, quién son ellos, que es importante. Y también es importante que les acompañemos a la regulación emocional, a cómo regular las emociones, cómo utilizar las emociones, cómo utilizar los sentimientos, porque no es lo mismo la emoción que el sentimiento. No olvidemos que la parte, digamos, del autoconocimiento tiene que ver con el concepto del pensamiento. El pensamiento tiene que ver esas conductas, esas capacidades, esas creencias, esos valores, esas virtudes. Entonces tenemos que al alumno tenemos que acompañarles a que identifiquen sobre todo esas conductas, como hemos dicho antes, esos juegos, esas conductas limitantes y esa actitud que tiene que afrontar. Segunda parte importante es también que les tenemos que acompañar a potenciar las creencias. Hay veces que ellos pierden la confianza, tienen creencias limitantes, tienen pensamientos negativos y les tenemos que acompañar a que tengan pensamientos positivos. También a veces ellos tienen una escala de valores que tenemos que ayudarles a definirlas y en qué valores se apoyan y en qué virtudes. Pues es muy importante los valores y las virtudes que les van a acompañar, sin olvidarnos de los principios, que les van a ayudar a sostenerse y que luego hablaremos de ellos. Y por consiguiente, el pensamiento con la emoción, si hablamos de las emociones, desde el miedo, desde la emoción de la tristeza, la emoción del enfado, la emoción del asco, la emoción de la sorpresa y de la alegría, al final se van a manifestar en sentimientos. Y luego ya iremos viendo que las creencias, los valores, las virtudes, los principios y las emociones, junto con la parte, digamos, del pensamiento, se manifiestan en sentimientos positivos o negativos. La emoción no es positiva o negativa, la emoción es agradable o desagradable y el sentimiento es positivo o negativo. Por tal motivo, el proceso de autoaprendizaje lleva tres bloques: el estímulo, la automotivación, el autoconocimiento, que es muy importante, es como el proceso de programación que tenemos el ser humano, que tenemos que trabajar, que identificar, y luego la respuesta, digamos, de esa programación se llamaría los sentimientos. ¿Cómo trabajamos con los sentimientos acorde a las necesidades? ¿Que hay un sentimiento positivo? Necesidad cubierta. ¿Que hay un sentimiento negativo? Necesidad no cubierta. Pero luego ahí florecen unos sentimientos que tenemos que acompañar en ellos, el victimismo, la culpa, el resentimiento, que luego eso se va a manifestar en un comportamiento en el entorno de ellos, de sentirse víctimas, y en el entorno, digamos, que les rodea escolar o en casa o en la sociedad, de ser víctimas de una situación, cuando realmente se convierten en mobbing o en bullying o en el famoso acoso que hemos conocido y que ya hablaremos de cómo se trabaja todo esto.